Bien, buenos días. En esta oportunidad nos encontramos con Rocío Hernández Arias y el título que le he colocado a esta entrevista es Configuración hispánica de los conceptos de utopía y energía en la literatura. Rocío Hernández Arias nació el 7 de noviembre de 1985 en Ponferrada, provincia de León, España. Es doctora en literatura hispánica por las universidades de Vigo y Coruña, del mismo país. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos, como Utopía literaria y Utopía empírica, Tomás Moro y Bartolomé de las Casas, Similitudes y diferencias, 2012. Preparar la revolución, acciones violentas en Utopía libertaria hispánica, 2018. Y Narrar el futuro, 1945. El advenimiento del comunismo libertario, 1932, de Alfonso Martínez Rizo, año 2020. Entre sus investigaciones, unos tópicos recurrentes son los de utopía y anarquía. Muy bien, la primera pregunta es, ¿la elaboración de una teoría literaria se rige de postulados que parten de distintas disciplinas, tales como la sociología, la antropología, la historia, la filosofía, entre otras? Desde tu perspectiva, ¿cuál es tu herramienta predilecta para efectuar esta construcción discursiva? Para mí, una teoría literaria no parte de otras disciplinas, sino que utiliza otras disciplinas para configurarse. Es una disciplina independiente. Y aún antes de que existieran sociología, antropología, no filosofía, pero sí que existía. El hecho de que luego, para analizar y comprender la investigación literaria, utilicemos tanto sociología como antropología, como historia o filosofía, no quiere decir que las teorías literarias no tengan sus propios postulados. En el caso de la literatura utópica sucede que su tipología interna, el hecho de elegir una estrategia literaria u otra, depende de la materia a tratar. Un claro ejemplo de ello es la elección del discurso ensayístico y descriptivo, hasta casi finales del XIX, a través de las cualidades de la oratoria que se encuentran en el ensayo y de la descripción no emotiva de la sociedad. El autor es capaz de crear una ilusión literaria, un nivel de verosimilitud suficiente como para que los hechos narrados o la sociedad descrita sean percibidos por el lector como viables y posibles. Cuando la literatura utópica se unió directamente al movimiento libertario, cuando se convirtió en una de sus vías de expresión y captación de adeptos, filosofía y sociología se convirtieron directamente en sus aliadas, pero no por ello se dejaron de lado las estrategias específicamente literarias. Al contrario, sino que utilizaron las nuevas formas de expresión literaria para dotar a los textos de una nueva perspectiva y en vez de mostrar la sociedad ideal por comparación, lo hicieron a través de la oposición. Hablaron del lugar distópico como preludio de una utopía vinculada a su forma de pensamiento filosófico. Muy bien, la segunda pregunta es, ¿consideras que el abordaje teórico de tu elección está orientado a propiciar la noción de libertad? No es mi intención propiciar la libertad con mis escritos, en primer lugar porque no creo que lleguen a demasiadas personas, pero sí que es verdad que la noción de libertad es clave tanto para la utopía como para la utopía de aquella manera, pero para la utopía libertaria sí que lo es y sí que es uno de sus fundamentos básicos, digamos. Sin ella no existiría una utopía libertaria. Entonces, no están orientados de manera, digamos que no lo he hecho de manera consciente, pero supongo que para aquel que lo lea sí que están escritos desde una perspectiva que no va contra la libertad, sino que muestra el hecho de que yo sí persiga esa idea. Así que podríamos decir que sí y que no. Pausa para el baño. Vas a Es ir a que bañar. Ya vamos a poner necesitaba, pausa. necesitaba ir ya antes de empezar.
Continuamos. Dentro de tu línea de investigación, has recurrido a los conceptos de utopía y anarquía. Frente a ello, ¿podrías comentarnos cuáles fueron los autores que empleaste para abordar estas terminologías? Pues primero me acerqué a Bakunin, al gran anarquista o preanarquista por excelencia, pero esto me llevó también a leer a Proudhon, todos los escritos federalistas de Proudhon, después algunos autores breves del federalismo, del mutualismo, representado por Bakunin. Después pasamos a Kropotkin y su disputa, no, la disputa fue entre Bakunin y Marx, y fue cuando se dividió la internacional entre anarquistas y comunistas. Y después, a partir de Kropotkin, me he basado en los anarquistas hispánicos, porque hay una influencia directa de Kropotkin en España, y también hay muchísimos autores aquí que se dedicaron a teorizar sobre la anarquía, sobre a dónde debería de ir la anarquía después de lo que Bakunin llamaba, lo que Kropotkin llamaba el comunismo libertario, porque para algunos no era suficiente y otros querían seguir la línea sindicalista. Llegó un momento en el que en España sobre todo, porque en el resto de Europa estaba casi muerto, y también en Argentina, y creo que en Suecia, pero eso no lo he podido comprobar porque no hablo sueco, permaneció la anarquía y se dieron dos ramas. Se dio la rama sindicalista, que luchó con los sindicatos en las luchas obreras, y se dio por otro lado la rama puramente anarquista libertaria, que intentaba buscar el comunismo libertario con el objetivo de después avanzar a la anarquía. Estos autores podrían ser Mella, Ricardo Mella, Pierre Besnard, que aunque no es español, pasó muchísimo tiempo en España y se crió con los anarquistas españoles. Y si tuviera que citar alguno más de España, la verdad es que no sabría quién citar, porque todos siguen más o menos unos mismos postulados y hay unos cambios mínimos que tampoco pueden considerarse, digamos, una línea de pensamiento aparte. En Hispanoamérica, sin embargo, se produjo una división un poco diferente. En Hispanoamérica, bueno, en Argentina, evidentemente, en la zona del Plata, todos se volvieron sindicalistas porque era lo que hacía falta. El sindicato era imprescindible para los obreros. Los obreros anarquistas fueron muy maltratados en Argentina de una manera bastante amplia, con la ley de deportación, que ahora mismo no, sé que no se llama así, la voy a mirar. Y allí entonces se produce más un anarquismo sindicalista, dentro del cual vemos dos bandas también, que es una del anarquismo individualista, que podría partir de Bakunin, porque Bakunin, bueno, y casi todos los anarquistas siempre han defendido que el ser humano tiene derecho a ser la persona que es, al margen de los demás. Sin embargo, allí muchos lo llevaron al extremo, y sí que se dio una pequeña discusión entre las dos ramas anarquistas, que era la colectivista y la individualista, que hizo que el movimiento se deteriorara muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también Abad de Santillán, aunque no fuera un teórico del anarquismo, sí que es un gran, ahora no me sale la palabra, es un gran relator de los hechos, porque los vio de primera mano, porque estaba en contacto con los anarquistas europeos, porque estaba en contacto con Masnetló. Masnetló es la persona que más publicaciones latinoamericanas sobre el anarquismo tuvo nunca. Ahora están todas en el Instituto Social History de Ámsterdam, porque allí las donó cuando tuvo que huir de la persecución judía, y están consultables. Y solo es un centro equiparable al CEDINCIC en Argentina. Esto nos da
idea de dónde quedó el anarquismo. ¿Por qué Ámsterdam y por qué no España? Porque en España después hubo una guerra civil que se deshizo de toda la documentación vinculada a ello. Y quería darte el nombre de las leyes, pero no sé si las voy a encontrar. Sí, la ley de 1876 de inmigración y colonización, por la cual se podía expulsar a cualquier inmigrante que no siguiera las normas establecidas, que montara pollos, que fuera una amenaza para el orden social, y esto eran todos los anarquistas. Cuando se implementó esta ley, se llevaron a muchos anarquistas en un barco a Ushuaia y los dejaron allí bastante tiempo. Luego los dejaron irse y se fue. En 1902 se hizo la ley de residencia, que también es bastante... Es peor porque decreta que se puede deportar directamente en 3 días para salir del país por cualquier motivo, básicamente, incluso por delitos comunes, por robar una carretera. El movimiento anarquista, que ya estaba bastante perseguido, pues se quedara sin ninguna fuerza, porque los extranjeros, que eran los que más o menos habían introducido el movimiento, no pudieron seguir luchando. Y los que estaban allí se fueron a Montevideo porque había más libertad de expresión. Y para el concepto de utopía, que no te he dicho que me he basado, el concepto de utopía partí de la definición de la RAE y de la pequeña diferencia que hay de interpretaciones, porque en griego utopía se puede leer como utopos o eutopos, según Moro. Eutopos, lo que está en un buen lugar; utopos, lo que no está en ningún lugar. Es un pequeño juego de palabras con el que él jugó al traducir el griego antiguo al latín, y que está ahí en esa base de la utopía del buen lugar o en un lugar que no existe todavía. Después, ¿quién ha teorizado sobre la utopía? Muchísimas personas. Yo creo que el primero en teorizar sobre ella fue Platón, no como utopía todavía, pero sí. Y después, digamos que Max Netlot tiene una gran historia de las utopías. Mannheim, hay un libro bastante gordo de 3 tomos escrito por los hermanos, déjame buscarlo. Por los hermanos... Manuel y Manuel, que es el pensamiento utópico en el mundo occidental, pero más que ser una crítica del pensamiento utópico, es más bien una recolección de textos que pueden considerarse utópicos desde perspectivas. No son específicamente solo utópicos, sino que también son viajes a la luna y cosas de este tipo. Aún así, bastante importante. También estaría bien destacar a Trousseau, aunque se quedó un poco antiguo ya. Crow ha sido la persona que primero ha estudiado la utopía libertaria en el Nuevo Mundo. Ahora está retirado. Lledó. Y a mí hay un libro que me gusta mucho, que es de Moreau, que se llama La utopía, derecho natural y novela de Estado, pero esto ya no es una teoría de la utopía como literatura, sino es una teoría sobre la utopía como pensamiento filosófico. Y la misma línea sigue otro libro muy bueno, por cierto, creo que ambos publicados en Buenos Aires, sí, el de Moreau se publicó en Buenos Aires, y el otro,
Me gustaría encontrarlo. Está por aquí. De Comparato, también publicado en Nuevos Aires, Utopía, léxico de política. Esos libros están muy bien para hablar del discurso político de la utopía. Y después, como te he dicho, para lo que es ficción utópica, están Crow, está también el señor Ahimsa, pero bueno, los avances de Ahimsa se quedaron en un lugar y luego no siguió con ellos. Y luego hay una forma de llegar a estas utopías, una trilogía de Gómez Tobar y Delgado, en la que también participa Paniagua, que habla de utopías libertarias de tres maneras. Tiene uno que es la utopía libertaria española, otra la utopía libertaria en Latinoamérica y otra que es el esbozo de la historia de las utopías, que es de Masnetló y está editado por ellos. Y yo creo que estos serían los más importantes, o por lo menos los que a mí me han dado una mayor comprensión de lo que es la utopía, porque es vastísima la literatura que se puede asociar a esto. Luego tenemos varios sobre la utopía y Nuestra América, proceso civilizatorio y ejercicio utópico en Nuestra América, utopía y Nuestra América, que seguro que conoces, pero claro, estos textos yo los he utilizado para el concepto de utopía, pero ellos hablan de toda Latinoamérica y a mí, pues para una tesis era un poco inabarcable. No lo dejo de lado en un futuro, me encantaría conocerlo, pero... y he olvidado mencionar un diccionario de las utopías que salió hace muy poco y que se llama Diccionario de las Utopías, Dictionary of Literary Utopias, porque está en inglés, de Fortunati y Trusson. Fortunati también otra grande estudiosa de la utopía, pero en otros ámbitos, no en el hispánico. Por eso este libro a veces peca un poco de dejar la utopía hispánica de lado, no solo la latinoamericana, sino también la española, porque se dice que en España no hubo utopía. Y bueno, esto no hubo utopía porque, pasando a la siguiente pregunta, te lo contaré ahora cuando me hables de los hallazgos de la literatura, de la utopía literaria y empírica. Muy bien, Rosy. Entonces, paso a formularte la cuarta pregunta. Dice, en uno de tus artículos realizaste una taxonomía ambivalente de utopía, la utopía literaria y la utopía empírica. Eso implica que esta categoría podría ser abarcada desde distintas perspectivas, así como es asequible hallar un significado diferente para cada uso. Según lo expuesto, ¿qué hallazgos detectaste de estas clasificaciones? La clasificación no es mía, sino que es una clasificación de Stelio Pro y que veo muy acertada, que yo he seguido utilizando incluso en mi tesis doctoral. En mi tesis doctoral hago una especie de estudio semiótico de la construcción interna de la utopía y yo he encontrado que es verdad que son susceptibles de ser estudiadas por disciplinas diferentes, pero no solo la literaria o la empírica, porque la empírica siempre tiene un texto asociado. Cuando se construye una utopía hay un libro de normas y eso se puede estudiar como texto, no como texto literario, pero sí como texto. Frente a él se coloca la utopía literaria, que recibe este nombre por hablar de algo que no existe, mientras que la utopía empírica es algo que se llevó a cabo y que, bueno, no acabó muy bien, pero se llevó a cabo. Los ejemplos en esta parte quizás es donde América Latina es donde más cobra importancia,
una importancia muy, muy grande, porque durante nuestra colonización se establecieron allí muchas utopías, pues como la colonia Cecilia. Otros compraron terrenos de diferentes tipos, de diferentes variedades. Los hospitales de Vasco de Quiroga estaban creados según la utopía de Tomás Moro. El señor Bartolomé de las Casas, al que todo el mundo alaba por salvar a los esclavos, hizo una utopía con ellos y lo acabaron matando. Entonces yo creo que la utopía literaria y la utopía empírica son complementarias. En algunos lugares o en algunas épocas se puede producir una utopía empírica, que es lo que aspira cualquier utopista, y en otras no. Y la utopía no tiene por qué ser completa ni enorme. Sin embargo, subyacen las mismas estrategias literarias que encontraremos en una están en la otra. Siempre va a haber una descripción de por qué nos vamos aquí, por qué no nos gusta el lugar en el que estamos, qué necesitamos para que vaya bien, cómo lo vamos a organizar. Es una organización cerrada, siempre hecha a imagen y semejanza de lo que le gusta a la persona. Aquí hay un pequeño cambio en la utopía libertaria, porque algunas se llegaron a hacer de verdad, como la utopía Cecilia, pero no se siguieron normas específicas, porque los anarquistas no hacían normas específicas para sus utopías, solo hablaban de ciertas cosas, salvo la ciudad anarquista americana, que está muy organizada. Hablaban de cosas tales como la libertad, etcétera, la falta de ruido, abandonar la ciudad, pero no daban unas instrucciones tan grandes que propiciaran pues, los falansterios o cualquier otra utopía empírica que siga un texto claro. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, Rocío, sí, está bien. Eh, no, lo que pasa es que a veces, por la lectura misma, ¿no? O la investigación, retomamos autores y a partir de allí construimos un propio concepto, ¿no? Pero en tu caso ya me has aclarado de que tomaste como referente a un autor, ¿no? Específico. Y luego lo extendí. Él habla de ello de una manera muy pequeñita. También lo menciona a INSA, pero no llegan a utilizar ese afilón que pudiéramos decir que hay. Yo lo he intentado hacer en mi tesis. Mi tesis, supongo que no lo habrás consultado. Revisé las fuentes que habías usado en tu bueno, en tu página de ResearchGate o Academia Du. Revisé Es tus que la publicaciones. tesis completa no está ahí, pero No, la puedes conseguir. Está en abierto. Y ahí a lo mejor todas estas dudas que me estás preguntando, no por que no me te las quieras decir, sino por el hecho de que a lo mejor te interesa más o claro. algo, pues sí que está ahí. De hecho, continúo haciendo esa tipología de la utopía a partir de ese modelo que he hecho, y necesito más textos, evidentemente, para saber si es válida o no es válida. De ahí que mi próxima estancia debiera ser en Buenos Aires, pero quién sabe. O en Perú, si tú me dices que llegó el anarquismo. Hasta ahora, como sabes, en Perú no dan como resultado al ganador de las elecciones, Sí, ¿qué está porque, pasando? porque están queriendo implementar leyes, ¿no? Y por allí manipular a la gente, ¿no? Ya se han comprado toda la prensa, ¿no? Están queriendo cambiar los resultados y dar como ganador a una candidata de ultraderecha. Y A, están que la largan y la largan. a la japonesa. Eso es un movimiento libertario, según lo que explicas o no. No, hombre, es que el movimiento libertario no me refería ahora, pero a lo mejor en principios de los años 20 sí que lo hubo. Y estaría bien saberlo, si te enteras. Muy bien. O a Paso lo a la mejor es el momento de que lo hagáis ahora. movimiento libertario, ¿no?
De hecho, podría quedar pendiente. Paso a la quinta pregunta. Dice, asimismo, aludes a la noción de utopía hispánica, ¿no? Me refiero a sí mismo partiendo de la pregunta anterior, ¿no? En la que hiciste una diferencia entre utopía literaria y utopía empírica. Bueno, asimismo, aludes a la noción de utopía hispánica. Eso consistiría en que existen algunas similitudes con respecto a la cosmovisión de la sociedad y la política. Sin embargo, es de interés saber cómo se introduce esta categoría en el universo textual a nivel global. Por lo tanto, ¿podría comentarnos cómo funciona el concepto de utopía hispánica como movimiento literario? Vale, la utopía hispánica no es un movimiento literario, sino que es una subcategoría literaria dentro del género de la literatura utópica, que por su historia y características evolutivas no puede considerarse movimiento. Los movimientos literarios se asocian a circunstancias sociales, históricas y políticas y se producen en su mayoría como reacción a una construcción literaria inmediatamente anterior o como reacción a la sociedad o a lo que esté pasando, pero es un movimiento que tiene características similares. Así tendríamos, por ejemplo, el esperpento, que reacciona contra los cánones teatrales del 20, tanto a nivel de literario como de pensamiento, pero aún así, dentro de sus propias características definitorias, forma parte de un movimiento mayor, las vanguardias. Sin embargo, la utopía es un género literario, porque se produce en diferentes culturas y lugares del mundo, casi desde que existen textos literarios. Hay textos utópicos que comienzan a producirse en el siglo IV a.C., aunque el término utopía no se incorpora hasta el XVI, cuando Moro publica su obra. Sobre literatura oriental, a la que no me he acercado sino muy recientemente, no puedo hacer afirmaciones categóricas, pero las impresiones de autores occidentales que conocieron su realidad de primera mano sugieren una construcción similar plasmada en textos literarios o religiosos o incluso en algunas organizaciones, algunos que se llamaría utopía empírica, siempre teniendo que adaptarlo a su realidad. En cualquier caso, la utopía hispánica no debe ser considerada un movimiento, como tampoco lo es la literatura utópica. Se trata de un género, como podrían ser la novela o la poesía, que sin embargo no pueden situarse en ninguna de ellas de estas disciplinas tradicionales, porque los textos utópicos siempre se produce la combinación de un elemento novelístico, bueno, novelístico o no novelístico, porque muchas veces es descriptivo, de un elemento irreal propio de la literatura y también los elementos ensayísticos, casi sin excepción, porque pueden estar al principio, como ocurre en la obra de Moro, que primero hablan de los males de Inglaterra y luego proponen otra, o puede ocurrir en el medio del texto, como pasa en el Amor dentro de 200 años o en La ciudad anarquista americana. Es aquí, en esta ramificación de la utopía, donde el resto de disciplinas que forman parte de ella ayudan a construir la tipología, es decir, la sociología, importantísima, la filosofía, la política, la utopía libertaria hispánica, como también la utopía hispánica, se refieren a la ramificación del género literario utópico en el ámbito hispánico. Y esto no solo abarca el espacio peninsular, ni solo Latinoamérica, sino todos aquellos espacios en los que se construye un texto en lengua española, en cualquiera de sus formas, o bien desde la cultura hispánica completa, como base de la construcción ideal y literaria. Quiero decir con esto que también sería utopía hispánica el hecho de que un japonés escriba en español una utopía. Con lo cual, no sé si es una diferencia de formas de tipologías que utilizamos en Europa y en Perú, pero para nosotros un movimiento literario es otra cosa y esto es una categoría literaria, subcategoría. Muy bien, pasamos a la última pregunta. Dice, mayormente los enfoques que has utilizado en tus investigaciones toman como espacio de aplicación Europa.
aunque también se aprecia el tratamiento que has efectuado en Latinoamérica, en especial Argentina. Ante ello, ¿has encontrado variaciones epistemológicas que han dependido del lugar? Sí, como señalé antes, hay algunas diferencias que vienen dadas por la situación en la que se producen estos textos. En España, la máxima expresión de la anarquía se produjo con la guerra civil, cuando se produjeron las colectivizaciones, es decir, el gobierno de Navarra y de algunos otros lugares del noreste de España permitieron que los mineros, obreros, etcétera, tomaran lo que estaban trabajando y lo organizaran ellos mismos. Entonces, luego la variación, ahí evidentemente se trataba de qué forma aplicar, que si seguimos los sindicalismos o no, si nos deshacemos del sindicato, esto duró muy poquito, pero es algo que se venía discutiendo desde hace mucho tiempo y fue una oportunidad de hacerlo y de hacerlo desde el Estado, aunque sea una traición a al libertarismo. En América Latina, sin embargo, aparte de que la utopía llegó de manos de los europeos, el gobierno impidió totalmente cualquier construcción utópica, cualquier variación epistemológica que podamos pensar, porque no paraba de asolar sus locales, quemar las cosas que publicaban, expulsarlos, prohibir sus libros, prohibir a Malatesta, a pesar de que estuvo por allí, etcétera, etcétera. ¿Esto qué hace? Que la variación epistemológica de Latinoamérica sea anterior a la española en el sentido de que siguen individualistas y colectivistas, cuando en España esto ya había avanzado hacia el colectivismo, pero tienen la parte buena de que todos son sindicalistas, porque todos necesitan luchar por mejorar las condiciones laborales. Entonces, sí, hay variaciones epistemológicas, quizás no haya teóricos de la anarquía en América Latina, pero es que tampoco había más que teorizar, lo que había que hacer era actuar. En España tuvieron muchos años antes de la guerra civil para teorizar y en América Latina no hubo tiempo de hacer esto. Muy bien, Rocío. ¿Te queda algo no claro? ¿Algo que quieras Al que aclare? inicio, antes de formular las preguntas, estábamos conversando sobre la distinción que existía con respecto a la utopía en cuanto a construcción de un Estado-nación, ¿no? Uh-huh. En cambio, tú lo postulabas de una perspectiva libertaria, que es muy distinto de libertad, ¿no? Tal como lo has explicado, ¿no? No sé si podrías precisar ese concepto de libertario para poder resolver algunas dudas, algunas En precisiones. relación con el Estado y nación, Claro, por ejemplo, ¿no? ¿vale? Sí. La utopía libertaria no rechaza el concepto de nación, porque la nación, por lo menos aquí, yo es que vivo en Galicia, tenemos dos lenguas, y para nosotros la nación es algo que se forma con la cultura, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que la nación suele estar asociada a un Estado de manera, pues desde el siglo XVIII, XVII, es así. Pero existen naciones sin Estado. Entonces la anarquía no lo rechaza, simplemente lo llama de otra manera. Lo llama colectividad. Una colectividad que se une por intereses comunes, por, por antecedentes comunes, por lo que quieren lo mismo, porque les gusta trabajar en lo mismo. Entonces eso sería también una nación, en ese sentido de nación como grupo cultural. Si lo vemos como Estado, no. La anarquía pretende abolir el Estado porque el Estado es el que oprime. Oprime de muchas maneras. Oprime, por ejemplo, con las votaciones, porque tú cuando votas estás delegando tu voto en una persona y esa persona tiene derecho a hacer lo que quiera con tu voto.
ahoga también con ciertas normas que no son para todos iguales, ahoga con el dinero, ahoga con la plusvalía, ahoga obligándote a hacer un trabajo toda tu vida. Los anarquistas querían que se cultivara cuerpo y mente de manera trabajando, pero no trabajando, pues no sé, pues hoy voy a ayudar con las vacas porque es lo que hace falta y mañana pues voy a hacer las cuentas. Una comunidad unida con relaciones con otras comunidades, pero no relaciones estatuarias que obliguen a cumplir, sin fronteras, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado nunca lo va a querer la anarquía, porque precisamente por el concepto de Estado fue por el que más pelearon Bakunin y Marx, porque Marx quería un Estado fuerte y Bakunin no quería Estado. Pero la nación no está fuera de los postulados del anarquismo. No se utiliza mucho la palabra porque suele estar asociada a un Estado. No sé si estás de acuerdo. Sí, no, ahora sí me ha quedado más claro este concepto que estabas trabajando, ¿no? La idea de abolir el Estado debido a que es un Estado opresor, es un Estado malintencionado, ¿no? Y, No sé si bueno, malintencionado, pero sí que está mal montado, más bien. sí, Y sí, lo que pasa es que a mí el mayor problema es que cuando digo anarquía, la mayor parte de la gente piensa en el caos. Y la anarquía es precisamente lo contrario. Es el hecho de tú saber comportarte como una persona sin que te tengas que estar subordinado con unas normas que pone el Estado de manera aleatoria. Y tienes libertad para hacer lo que quieras porque tampoco vas a hacerle daño a nadie. y esos conceptos lamentablemente a veces se van difundiendo y tergiversando. Por ejemplo, acá en Perú, las personas que salen a protestar le dicen que son, no sé, son comunistas, incluso le dicen que son terroristas, ¿no? Ahí, Y sí, acá en Perú, por el hecho de que hubo terrorismo, bueno, en los años 90, entonces, ante cualquier reclamo en el que tú exijas tus derechos, sales a marchar, sales a protestar, te tildan de comunista y de terrorista, ¿no? el comunismo ahí es porque está esta mujer, Fujimori, ¿no? Sí, Porque no, es una pero fascista. ella, Fujimori ahora está representando una posición de ultraderecha, ¿no? Y bueno, está Claro, por eso asociándose llaman con comunistas, empresarios y como todo eso, llaman ¿no? americanos. Aquí no está tan mal visto que te llamen comunista, porque hay mucha gente pro comunismo. Sin embargo, yo ahora vivo en Bulgaria, ahora estoy de vacaciones, y en Bulgaria, como sí que eran un país comunista, está muy encontrado. Si te llaman comunista y están a favor, bien, pero si no, no. Entonces también depende del tipo de comunismo que se hayan visto. Y lo Claro, de terrorista, sí, están asociando las cosas de izquierda que no les gustan al terrorismo, cuando no es así. claro, La verdad es que debéis de una, estar viviendo una situación difícil. es una forma de minimizar o de callar, ¿no? A los que son de partidos, en este caso de izquierda, pues, ¿no? Sí, Y de callar y también ojo, la palabra, de justificar sus actos violentos. claro, porque, no sé, mientras que ellos salen a marchar, para ellos eso es un acto violento, pero Pero es los necesario otros, claro, tienen incluso apoyo de la prensa para tergiversar y para falsificar mantener la el orden. información, El claro. orden es necesario. Los otros lo destruyen porque no quieren nuestro orden. Sí, es muy peligroso esas etiquetas y más en estos momentos del mundo, la verdad. Yo estoy bastante asustada y encantada de haber hecho esta entrevista. Espero que haya salido bien. Sí, está muy bien, más bien te agradezco por la confianza y bueno, ya más adelante estaré comunicando, ¿no? A qué revista voy a mandar esta entrevista para que